Bueno, para mí es una alegría y un gozo tremendo poder estar delante de su cuerpo, de nuestro Señor. Es una gran demanda, ¿verdad? Poder ministrar al cuerpo, porque sé que la iglesia lo que necesita es Cristo, ¿sí? Amén. La iglesia del Señor lo que necesita es Cristo. Una vez vino a mi mente un pensamiento, y un tiempo creo que lo conversaba con Anthony. Toda la escritura fue escrita, meditaba yo en esto, ¿no? Acerca de la escritura, acerca de los libros que hay en la Biblia, y cómo es que nuestro Señor Jesucristo iba conociendo la escritura, guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice también la escritura, dice que todo esto, lo que él veía, lo que nuestro Señor Jesús leía, veía, se daba cuenta que hablaba de él, ¿verdad? Al momento de leer la escritura, al momento de leer los libros, como nosotros lo conocemos, el antiguo pacto, al momento de leer todo esto, él se daba cuenta, el Espíritu le daba testimonio, ¿no? A su espíritu. Le daba testimonio de que todo esto estaba escrito para él. Es interesante cómo el caminar de nuestro Señor Jesucristo, él pudo entender, ¿no? Que lo que muchos hombres, ministros de Dios, predicaban durante mucho tiempo en las sinagogas, él de niño lo escuchaba y él podía saber que se trataba de él, ¿no? Se trataba de él. Y todo lo que vemos en la Escritura es alimento para mi espíritu, amén, para el espíritu. No tiene otro objetivo lo que está escrito ahí. Así es. ¿Sí? No tiene un objetivo para ir quitando un poco, ¿no? Quizás alguna manera de pensar humana. ¿Me entiende? No tiene un objetivo almático la escritura. Toda la escritura no tiene un objetivo almático. No está hecho para tu alma, está hecho para tu espíritu. Ahora entendemos también que David, ¿verdad? Entendemos también que David decía, ¿no? Hablaba acerca de su alma. Y hay algo con lo cual yo me quedo. David decía que a su alma le decía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque el alma de David se sorprendía por las cosas espirituales. ¿Sí? Creo que también nosotros, como hijos de Dios, que portamos el Espíritu proveniente de nuestro Señor, ¿verdad? Creo también que si entendemos y ponemos nuestros ojos, no con un deseo de alimentar nuestra alma, ni con una intención de que nuestra alma sea satisfecha, complacida, sino más bien entendiendo de que todo lo escrito tiene una sola dirección y es darle a tu espíritu, alimentar a tu espíritu. ¿Me entiende? Alimentar el espíritu de vida que usted y yo portamos. Un espíritu eterno. Amén.
Amén. un espíritu eterno. Todavía en mi persona, por ejemplo, veo todavía expresiones almáticas. ¿Sí? Todavía veo arrebatos, ¿verdad? Manifestaciones. Todavía trabajo yo y no descanso. ¿Sí? Pero cada vez que puedo en mi corazón encontrarme con el Señor, sé que mi alma ahí comienza a descansar y opera el Espíritu y opera nuestro Señor. ¿Sí? Opera, Él es el que opera. Quiero llevarlos a una palabra en Ageo 1:8. Dice así: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Qué extraordinario. Dice aquí: subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella, ¿qué cosa? Mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Hay dos cosas aquí que me atrapan. Dice aquí el Señor: pondré en ella mi voluntad. Yo creo que en los hijos de Dios esto se ha cumplido. ¿Sí? Creo que en los hijos de Dios, Dios ha puesto su voluntad en cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios, el deseo de Dios siempre fue que fuéramos portadores de su espíritu. Amén. Por eso le dijo a Adán y a Eva: coman de este árbol, porque este árbol les va a dar la vida que ustedes necesitan. Ustedes ya tienen una vida, pero el Señor les presenta el árbol de la vida, ¿no? Ellos ya tenían una vida, pero el Señor les presenta un árbol que tenía por título la vida requerida, la vida necesaria. Lamentablemente ellos no comieron de ese árbol. Y nosotros sabemos qué sucedió, ¿verdad? Prefirieron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cierto? Pero el deseo de Dios siempre fue de que habitara Él en nosotros, en cada uno de nosotros. Esa fue su voluntad. ¿Sí? Esa fue su voluntad, esa es su voluntad. Que el hombre pueda volverse al arrepentimiento y así impartirse nuestro Señor en aquel hombre y mujer que se arrepintió, que Dios lo llevó a arrepentirse, que le produjo la vida para que pueda clamar a Dios. ¿Sí? La voluntad, lo primero que el Señor siempre quiso con usted y conmigo, se cumplió. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La voluntad de Dios yace en usted, ya mora en usted. Y luego dice: y seré glorificado. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque donde está su voluntad lo puede glorificar. El Espíritu eterno, ¿no? El Espíritu, nuestro espíritu que está conectado al Espíritu eterno,
¿sí? Ahora puede glorificarlo. Ahora puede brillar. Ahora puede tomar gobierno. Ahora puede traspasarnos, limpiarnos, sanarnos, dejarnos cada vez más puros, con una conciencia limpia, no haciendo memoria de nuestros pecados. ¿Sí? No haciendo memoria de obras muertas que antes en el mundo teníamos, limpiándonos de toda obra muerta. Esto es tan tremendo para mí, que donde ahora el Señor ha puesto su voluntad, también puede ser glorificado, puede ser expresado, puede ser manifestado por usted. Amén. Podemos tomar nuestra vida y podemos subir al monte y clamar a nuestro Señor. Algo extraordinario. Podemos cada día aprender de ese Cristo. Podemos hablarle a la iglesia de ese maravilloso, de su esposo, de su amado. ¿Sí? Saben que la iglesia está enamorada de su Señor. La iglesia ama a su Señor. La iglesia ama a su esposo. Y podemos otorgarle a la iglesia expresiones de su esposo. ¿Sí? Expresiones de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Como iglesia, como miembros de este cuerpo, como la esposa de Cristo, identificamos qué es lo que la iglesia realmente necesita. Y es Cristo. ¿Sí? Es su persona, es su forma, es esa persona de Cristo, ¿sí? Manifestándose a la iglesia. La iglesia tiene una personalidad. Me quedé pensando yo en eso. Al momento de entender que Cristo, al momento de hablar de la persona de Cristo, y que Cristo tiene una personalidad, pongámoslo así para entenderlo, ¿ya? También la iglesia la tiene, que no es distinta ni diferente, ya que el primer varón en esta tierra dijo a su esposa, le dijo, ella es, ¿qué? Carne de mi carne y hueso de mis huesos, del mismo material, del mismo material espiritual. La iglesia tiene esa personalidad. ¿Me entiende? ¿Cuál? La de su amado, la de Cristo. Es del mismo material. Si Cristo ama, la iglesia ama.
Si Cristo perdona, la iglesia perdona. Mira qué extraordinario. Yo leyendo y escuchando Hebreos, la otra vez que nos reunimos acá en oración el día jueves, yo leí una parte de Hebreos que a mí me conmovió muchísimo. Porque el pueblo de Israel había salido de la esclavitud y se había ido al monte Sinaí. Ahí fue donde Dios se manifestó con truenos, con relámpagos, como si fuera alguien con mucha ira, como un Dios tan vigoroso y fuerte. Y dice que Moisés incluso dijo y mencionó, tengo miedo, ¿no? Eso dijo Moisés. Aún si un animal se acercara a este monte, será muerto, apedreado o traspasado por lanza. Y era tal el hablar de Dios en ese lugar que todos temblaron y dice la escritura, dice que a ellos clamaron y ellos dijeron, no queremos que se nos siga hablando a nosotros. Ya no queremos escuchar su voz. Porque era terrorífica esa visión, lo que ellos estaban pasando y viendo. Pero Hebreos nos dice algo hermoso de Cristo y de nuestro Señor. Nosotros no nos hemos acercado al monte Sinaí, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, a la multitud de los primogénitos, a los lavados, a los redimidos, a millares de ángeles. ¿Sí? Y después lo que dice que nos hemos acercado a Cristo, ¿no? Nos hemos acercado a Él. Y también dice que la sangre de Él clama por perdón, mas la de Abel clama por venganza. Ustedes saben que Abel fue asesinado por Caín, su propio hermano. Pero ¿saben qué? No hay ninguna diferencia entre la muerte de... Bueno, se puede decir que sí hay diferencias. Pero el causante, el instrumento de muerte fue el mismo. El instrumento de muerte fue el mismo, la naturaleza pecaminosa. ¿Quién mató a Abel? Caín, pero fue la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, quien lo mató. Y a Jesús también lo mató la naturaleza pecaminosa. La palabra, claro, dice que Él mismo se entregó. Yo mismo doy mi vida, dice el Señor. Pero ¿cuál fue el instrumento? Para que fuera clavado en la cruz, para que fuera odiado. La naturaleza pecaminosa. ¿Verdad? Los dos murieron con la misma herramienta. Pero la naturaleza divina no clama por venganza. ¿Me entiende? La naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo clama por perdón. Padre, perdónalos. Mas el Abel natural y terrenal clamaba por venganza. Hazme justicia. Mira qué interesante lo que podemos extraer para nosotros. Jesús fue muerto por sus propios hermanos.
por los de su oficio, ¿verdad? Él fue muerto por su propio pueblo, por su propia gente. Pero él clamaba por perdón. ¿Me entiende? Él clamaba por perdón. Yo no sé si tú puedes clamar por perdón cuando te hieren. ¿Sí? Yo no sé si tú puedes clamar por misericordia cuando te ofenden. Pero es algo que en la naturaleza divina lo podremos hacer. ¿Me entiende? Podrás perdonar en la naturaleza divina. En la naturaleza pecadora, en la naturaleza pecaminosa, mis hermanos, no se puede hacer esto. Es más, leyendo parte de la vida de Jacob, cuando Jacob recibe la bendición y su hermano se entera de que Jacob, de que Jacob había recibido la bendición, su padre, o creo que fue la madre, pero su padre le dice, ve donde tu tío Labán. Y su madre creo que fue la que le dijo eso, y escapa porque tu hermano se consuela. Mira, esta palabra me provocó algo cuando yo leía la escritura. Decía ahí, porque tu hermano se consuela el día de tu muerte, compensar en el día de tu muerte. Wow, eso me traspasó a mí. ¿Cómo es posible que un hermano, ¿no?, tenga una consolación queriendo la muerte de su propio hermano? ¿Me entiende? Ve a donde tu tío porque tu hermano quiere que tú te mueras y eso es su consolación, el verte muerto. Ahí yo veía la naturaleza caída y su actuar. Me daba escalofríos. ¿Por qué? Porque quizás nosotros nunca hemos llegado a tal nivel cuando estábamos fuera de Cristo, pero estaba dentro de nosotros. El caminar y hacer eso y dañar al otro estaba dentro de nosotros. Quizás no tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero estaba dentro de ti. Pero si hubiera habido la oportunidad, quizás lo expresábamos. ¿Me entiende? Yo me sorprendí con esa expresión humana. Con esa expresión de la naturaleza caída. Pero ¿saben qué? En mi corazón, yo creo que Dios me examinó mi corazón cuando dijo eso, cuando yo recibí esa parte. Porque aunque yo no deseaba que alguien muriera, sí me contentaba con que a los otros les fuera mal el día en el cual me encontrara con el Señor. Yo les quiero confesar algo. Porque
recibimos de Dios y creemos que estamos creciendo de una manera extraordinaria, conocimiento de Dios y revelación, pero la transformación todavía no ocurre. Y quizás vemos a otros que les va muy bien, y a mí me pasaba eso. Y yo, ¿sabes cuál era mi consuelo? Mi consuelo, ¿sabes cuál era? No que a esa persona le vaya mal, sino que mi consuelo era que el día en que esa persona y yo nos encontremos delante del Señor, esa persona no va a recibir nada, porque está invirtiendo su vida aquí en la tierra. Aunque se dice ser cristiana, cristiano, mi consuelo era de que esa persona no recibiera o no recibirá recompensa. Y yo sí voy a recibir recompensa, porque estoy poniendo mi vida al Señor, porque estoy aprendiendo, porque estoy haciendo lo que ellos no hacen. ¿Me entiende? Yo no sé si a ustedes les ha pasado. A mí sí. Cuando leí esa palabra, el Señor realmente tocó mis entrañas. Y qué lindo es el Señor, que te pone las luces rojas y las luces verdes, que te indica, que te guía, que te limpia, que te reprende muchas veces, que te disciplina, ¿verdad? Como solo Él lo sabe hacer. Yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo puedo yo cada día expresar tu espíritu? Hazlo, Señor, a través de mí. Y leía en 1 Corintios 6:17, algo que quizás no me había llamado mucho la atención, o que lo estaba entendiendo de una forma, pero que lo pude ver de otra. Dice así, 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, ¿verdad? Así dice. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cuántos se han unido a Cristo? ¿Sí? Me llamó la atención esta parte, el que se une. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué esto no está en tiempo pasado? ¿Por qué no dice el que se unió a Cristo? ¿Verdad? Por ejemplo, Anthony, ¿qué tiempo tienes de haberte unido a Cristo? De haber recibido la salvación. 9 años. Y así cada uno de nosotros, años de haber recibido la salvación. Pero aquí no está el tiempo pasado. Está en un tiempo presente. ¿Me entiende? Está en un tiempo actual. Y cada vez que lo leas, esta parte es un tiempo actual. ¿Cómo puedo expresar tu espíritu? Si ya tengo a Cristo, no me hace falta nada ya.
Quizás algunos pueden pensar eso. Yo ya recibí la salvación, no me hace falta nada, ¿sí? Estoy completo en Cristo, no tengo que hacer nada. Quizás podemos decir eso, pero es una mentira, ¿verdad? Porque aquí la palabra está en tiempo presente. Si tú te unes al Señor, un espíritu, eres con Él. Si hoy me uno al Señor, yo sé que estamos unidos al Señor, yo lo sé, pero acá hay una actividad orgánica, una conexión, un nutrir, ¿me entiende? Algo que es continuo. Esto yo lo veía como tiempo pasado, pero me di cuenta de esta pequeña, de esas pequeñas frases. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes expresar lo espiritual al momento de tener tu ejercicio espiritual. Y no expresarás lo almático, tu humano pensamiento, tu humana reacción. ¿Me entiende? Lo humano en ti no se manifestará. Un espíritu serás con el Señor. Eres uno, tú y Él, andando. Eres uno, tú y Él, yendo por las calles. Eres uno, porque estás unido, porque estás alimentándote, porque estás teniendo ese ejercicio espiritual. Eres uno y al momento de enfrentar las circunstancias que te vienen en la vida, será Él, será esa unidad que manifestarás lo espiritual. ¿Me entiende? Ya habrá quedado en una separación, en una división lo almático con lo espiritual. Porque estás unido, no porque te uniste, como Anthony decía, hace 9 años, sino porque vives en una continua unidad con Él, en una continua adoración, en una vida de adoración, en una vida de ofrenda, en una vida de servicio, en una vida de disposición para tu Señor. ¿Me entiende? Y hay algo ahí más precioso todavía. Cada vez que tú comienzas a unirte, no es solamente que el Espíritu se expresa, sino que tú comienzas a conocer a tu Señor. Hay mucha gente que recibió la salvación hace muchos años, pero dejaron de conocer a su Señor. A pesar de que ellos tienen todo el derecho, a pesar de que Dios les dio el derecho de que se conozcan, la libertad de conocerlo. Esta palabra, ¿sabe? Esta parte, este versículo 17, ¿sabes dónde está metido? En un contexto de versículos más anteriores, ¿sí? Donde se habla del cuerpo. Donde Pablo le dice a los corintios, no te unas con rameras.
¿Sí? No forniques. Ustedes, los corintios, dicen, la comida fue hecha para el vientre y el vientre fue hecha para la comida. Ellos decían eso. ¿Y qué querían decir con eso? Si la comida fue hecha para el vientre y el vientre fue hecha para la comida, entonces el cuerpo fue hecho para tener relaciones sexuales y las relaciones sexuales fue hecho para el cuerpo. Esa era su respuesta de los corintios. Pero fornicaban. Se unían con rameras, con prostitutas. Hijos de Dios. Ni siquiera gente del mundo. Por eso que Pablo menciona algo tremendo. Cuando habla a los corintios, les dice, aún en los gentiles no se ha escuchado tal barbaridad de pecados que ustedes están cometiendo. Aún en la gente que no conoce a Cristo, se ha escuchado tal barbaridad. De que un hijo se mete con la madrastra, me parece que es, ¿no? Algo así. ¿Este versículo está metido en ahí? Pablo dice, ¿no se dan cuenta que el que se une a una ramera es un solo cuerpo con ella? ¿No? El que se une a una ramera. La Biblia habla de que cuando un hombre y una mujer en la Escritura se unían, dice, la Biblia le dice, se conocieron. ¿Me entiende? Cuando la Biblia habla de que un hombre, por ejemplo María, ¿no? La madre de Jesús, y José. Dice la Escritura que José no conoció a María hasta que dio a luz. O sea, no tuvo relaciones sexuales José con María hasta que María dio a luz a Jesús. De ahí pues tuvieron hijos. También la Escritura dice en el antiguo pacto sobre Adán y Eva, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura sobre Adán y Eva? Y conoció Adán a su mujer, ¿verdad? Y tuvieron un hijo, Caín. Y conoció a Adán a Eva y tuvieron... Hablan de conocerse. ¿Sí? De conocerse. La Escritura habla con respecto a las relaciones sexuales como un conocimiento íntimo. Y esa misma libertad lo tiene la iglesia con Cristo. ¿Entiende? Esa misma libertad de conocer a su esposo y que el esposo conozca a su esposa, la tiene la iglesia. Pablo menciona algo con respecto al matrimonio. Pablo dice, y la mujer no tiene derecho de su propio cuerpo, sino ¿quién? El hombre. El esposo de esa mujer tiene derecho sobre el cuerpo de su mujer. Y la mujer tiene derecho sobre el cuerpo del esposo. La esposa tiene derecho sobre el cuerpo. O sea, hay una libertad. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Hay una libertad. Hay un conocimiento. Y Pablo llega a decir, y esto lo digo de la iglesia y de Cristo. ¿No? Y esto lo digo por la iglesia y por Cristo. ¿Por qué? Porque hay un derecho, mis hermanos, de la iglesia. Hay un derecho
de conocer a Cristo, de conocer a nuestro Señor. ¿Por qué el Señor nos hace un solo espíritu con Él? Porque hemos recibido el Espíritu de Dios y no el espíritu del mundo. ¿Me entiende? Hemos recibido el Espíritu Santo, no hemos recibido el espíritu del mundo. Sino que el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo nos lleve al conocimiento. Te lleve a conocer. Nos lleve al comportamiento adecuado. Nos lleve a esa persona con todas sus virtudes para que tú lo expreses. Para que tu espíritu y el espíritu de nuestro Señor haya una unidad. Y los dos caminen. Y sus palabras puedan nutrirte. Y no escapes a sus palabras. No escapes a su voz, como lo hizo Adán y Eva. Oí tu voz, dice. Es interesante, oí tu voz, no le dice, oí que te paseabas tú en el esto, no, oí tu voz que se paseaba en el huerto, era tu voz, era tu hablar, que se paseaba en el huerto, no era no eres tú quien te paseabas, era tu voz quien se paseaba en el huerto, y tuvimos miedo, y nos escondimos. ¿Qué estaría diciendo el Señor? ¿Qué habrían escuchado Adán y Eva? Para que tuvieran miedo. Oí tu voz que se paseaba. Era la voz que se paseaba. Era la voz que recorría. Era la voz que se expandía, que resonaba en el huerto. Extraordinario. ¿Me entiende? No es que él se paseaba como nosotros pensamos que es un paseo, ¿no? Caminar no sé, por un campo y así y así. Sino que ellos dicen, oí tu voz que se paseaba por el huerto. Y que resonaba y que hablaba. Quizás decía, ¿dónde estás? Quizás buscando. Quizás hablaba de amor, su voz, ¿verdad? Pero ellos ya no se sintieron dignos. Ya no se sintieron dignos. Porque habían caído. Hermano, unirnos a Cristo, conocerlo, nos va a llevar a cada vez más a expresar en un espíritu con Él. ¿Entiende? En un solo espíritu. Nos va a llevar a expresarnos en un solo espíritu. Él y nosotros. Quiero que te lleves esta palabra. Debo unirme a Cristo todos los días. Yo sé que estás unido a Cristo. Pero acá hay una acción presente para expresar, para que tú y Cristo, tu espíritu y el espíritu del Señor, se expresen. Amén.
Vamos a orar. Amado Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Te rogamos, Padre, de que alumbres dentro de nuestro interior cada vez más y que tu luz quite toda oscuridad. Que nos ayude, Señor, a exponernos a tu luz para que nuestras obras, pensamientos, emociones, sentimientos sean reprendidas, Señor. Ayúdanos cada día a que nuestra vida sea perfeccionada por ti. Tú mismo lo has dicho, Señor, que Él fue entregado y que para que lleve, Señor, Él muchos hijos perfectos, para perfeccionar a muchos. Gracias, papá, por ese sacerdote que nos convenía. Gracias, Señor, por ese sacerdote que clama, que hace oraciones y ruegos por nosotros. Gracias por su sangre que clama perdón. Gracias, amado Padre, por ese gran sacerdote. En el nombre de Jesús. Así es, Señor. Amén. Amén y amén. Ah, caray.